Vale, vamos a desgranar esto. Quiero proponer una imagen mental para empezar la exploración de hoy. Imaginemos una mañana cualquiera en una calle residencial. Una calle tranquila, normal y corriente. Exacto. Una de esas calles de barrio donde, pues no sé, los vecinos pasean al perro, van a comprar el pan, y de repente llega un camión de mudanzas enorme. De unos 7 metros de largo, fácilmente. Sí, sí, un camión inmenso. Y aparca perfectamente dentro de las líneas blancas. El motor se apaga y un equipo de operarios empieza a bajar cajas, a mover muebles, a hacer ruido durante horas. Y nadie se queja. Absolutamente nadie parpadea. O sea, es lo normal. O imaginemos en esa misma calle una furgoneta de reparto frigorífica, de estas que son muy altas y muy anchas. Se queda ahí estacionada toda la mañana mientras el conductor revisa unos albaranes en la cabina. Claro, están trabajando. Están aparcados legalmente y a nadie le parece extraño. Pero claro, y aquí es donde la escena cambia por completo. A ver. ¿Qué pasa si en ese mismo espacio, exacto, aparca un vehículo de dimensiones idénticas, pero resulta ser una autocaravana? Ay, madre mía, la que se lía. Ya te digo, el dueño decide apagar el motor, cerrar las cortinas y quedarse dentro leyendo un libro en absoluto silencio. Pues de repente, lo que era un simple y mundano acto de aparcar se convierte en el centro de una batalla legal increíble. Una batalla que además a menudo es invisible para la mayoría de la gente. Totalmente. Una batalla que se está librando en las calles de España. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente revelador. Se titula Aversión sesgada y arbitraria hacia el autocaravanismo.docx. Un título bastante contundente. Muy contundente. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente desentrañar este choque frontal. Porque por un lado, tenemos la claridad absoluta de la ley estatal de tráfico. Sí. Y por otro, una serie de prohibiciones locales impulsadas por ayuntamientos que el documento califica de arbitrarias. E incluso rozando la ilegalidad. Así es. Queremos descubrir qué revela toda esta fricción, no solo sobre el mundo de las furgonetas camperizadas y autocaravanas, claro, sino sobre cómo entendemos nosotros el uso del espacio público. ¿Quién decide quién puede usarlo? Que esa es la clave. Exacto. Y en última instancia, ¿qué nos dice esto sobre los derechos ciudadanos más básicos frente a la administración? Me parece una imagen de apertura perfecta para ilustrar la contradicción central que vertebra este análisis de hoy. Porque sobre el papel, y según la legislación nacional estricta, ese acto de aparcar el camión de mudanzas y aparcar la autocaravana es exactamente el mismo. El mismo acto jurídico. Eso es. El texto nos obliga a apartar la mirada del vehículo físico, es decir, nos pide que ignoremos si tiene una cama dentro o una caja registradora y nos centremos pura y duramente en la legislación vial. Claro, ir a la norma. Exacto. Y para establecer esta base legal inamovible, el documento cita un texto fundamental. Hablamos de la Instrucción Complementaria 08/V74. De la Dirección General de Tráfico, la DGT. Sí, la DGT, una instrucción aprobada en el año 2007. Y la premisa de este manual es asombrosamente simple y rotunda. Nos dice que un vehículo bien estacionado, que no sobrepasa las marcas viales delimitadoras del suelo, Las líneas blancas de toda la vida. las líneas blancas, sí, y que no excede el tiempo límite permitido para cualquier otro usuario, está, a todos los efectos legales, simplemente aparcado. Es decir, independientemente de si la persona que está en el asiento del conductor está mirando el móvil, haciendo un crucigrama o durmiendo a pierna suelta, está aparcado. Efectivamente. Pero a ver, para que quede totalmente claro para quienes nos escuchan, ¿cuál es el límite físico real? O sea, es una cuestión puramente geométrica. Lo fascinante aquí es que la normativa se basa única y exclusivamente en hechos objetivos y medibles, o sea, cosas tangibles. Ajá. En la DGT establece que no es absolutamente nada relevante el hecho de que los ocupantes se encuentren en el interior del vehículo. ¡Wow! Es más, subraya explícitamente que la autocaravana o el vehículo vivienda no es, bajo ningún concepto, una excepción a esta regla general. O sea, que se les aplica la misma norma que a un utilitario pequeño. La misma. La línea roja legal, como bien apuntas tú con lo de la geometría, es puramente física. La actividad interior no puede trascender al exterior de ninguna forma. Entiendo. O sea, el límite es el perímetro estricto de la carrocería del vehículo. Eso es. Si no sale nada de ese volumen de chapa y cristal, estás aparcado. Tal cual.
Las reglas son muy claras. No se pueden desplegar toldos laterales, por ejemplo. Claro, lógicamente. No se pueden sacar sillas ni mesas a la acera. No se pueden colgar tenderetes en los retrovisores para secar bañadores. Ni se pueden usar dispositivos de nivelación o soportes de estabilización. Esos que anclan el vehículo al suelo, ¿no? Esos mismos. Y tampoco se pueden verter líquidos, obviamente, en la vía pública. Vale, tiene todo el sentido del mundo. Mientras todo, y digo absolutamente todo, se mantenga dentro de la huella del vehículo. La sombra que proyecta, digamos. Sí, o sea, sin ocupar ni un milímetro más de espacio del que ocuparía si estuviera en marcha por la autopista a 100 por hora. Vale, vale. Pues mientras eso se cumpla, el estado legal es el de aparcado. La ley dicta que estos vehículos vivienda, siempre que no superen la masa máxima autorizada de 3.500 kilos, tienen las mismas condiciones de parada, estacionamiento y circulación que un turismo normal y corriente. ¿Que un SEAT 600 o que un coche familiar? Exactamente las mismas. Vale, pero espera. Déjame hacer un momento de abogado del diablo aquí porque me surgen dudas. Adelante. Supongamos que llega una autocaravana enorme, de estas integrales que miden 7,5 metros de largo. Un buen bicho, sí. Sí, inmensa. Y aparca en una calle muy estrecha de un pueblecito costero. Y al aparcar tapa la visibilidad de un cruce peligroso. Vale. O arruina las vistas al mar de todo un bloque de pisos enteros. O peor aún, hace que un camión de bomberos tenga serias dificultades para girar en la esquina en caso de emergencia. Una situación complicada. Pues claro, no debería tener el ayuntamiento local, el alcalde de turno, el pleno derecho de prohibir que ese monstruo aparque ahí por pura seguridad vial o por convivencia básica. O sea, ¿cómo distingue la ley entre una preocupación municipal genuina y un simple prejuicio subjetivo? Pues mira, es una distinción fundamental y la verdad es que el documento la aborda de frente. A ver. Por supuesto que un ayuntamiento tiene competencias para regular su espacio urbano, faltaría más. Pueden, mediante una ordenanza municipal de movilidad, prohibir aparcar a vehículos de más de 6 metros de largo. Vale. O de más de 2 metros de ancho, o que superen cierto peso en toneladas, simplemente por razones técnicas u objetivas de movilidad. Pueden proteger ese cruce que decías, o garantizar el giro del camión de bomberos. Claro, hasta ahí lógico. Pero el matiz crítico aquí y la línea que no pueden cruzar según la instrucción de la DGT es que esa prohibición tiene que ser universal para esas dimensiones concretas. Ah, amigo. Claro, si prohíben aparcar a una autocaravana de 6 metros, pues también tienen que prohibirle aparcar al camión de reparto de 6 metros. ¿Y a la furgoneta de fontanería de 6 metros? Eso es. Lo que es totalmente ilegal es prohibir el aparcamiento basándose en el tipo de construcción del vehículo o en su finalidad interior. Ya veo. Ujú. No pueden redactar una norma que diga algo así como, bueno, los vehículos comerciales grandes sí pueden apartar, pero los vehículos donde la gente duerme no. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, el problema real surge cuando se discrimina por lo que el vehículo es por dentro y no por lo que el vehículo mide por fuera. Exacto. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a cuestionar la definición misma de lo que significa vivir o hacer vida dentro de un coche. Es un tema espinoso. Porque el documento plantea situaciones que rozan verdaderamente lo absurdo. O sea, son casi cómicas. Sí, los ejemplos son muy gráficos. Si la ley nacional es tan asombrosamente clara y prohíbe discriminar por la finalidad de construcción, pues me pregunto cómo demonios definimos esa frontera invisible de la privacidad. Y aquí lanzo el debate basándome en los ejemplos cotidianos de Expone el Texto. Te escucho. A ver, si un comercial, un vendedor, aparca su coche utilitario habitual frente a una oficina, se come un bocadillo de tortilla en el asiento del copiloto y luego abre el ordenador portátil para trabajar con unos Excels durante 3 horas seguidas. Una jornada de trabajo. Exacto. Está haciendo vida en su coche. Buena pregunta. O vamos más allá. Si un taxista espera a un cliente de madrugada durante 5 horas en la puerta de una discoteca, tomándose un café de termo y reclinando el asiento para echar una cabezada, eso es vivir parcialmente en el vehículo. Pues es que es una ambigüedad insalvable si intentamos legislarla desde la más pura subjetividad. Claro. El texto se pregunta, y con mucha agudeza además, ¿qué autoridad y con qué instrumento de medida exacto se calcula lo que es hacer vida en un habitáculo privado? Es que no hay un aparatito para medir eso. No lo hay, porque la realidad jurídica es que cualquier ciudadano español en cualquier vehículo legalizado, ya sea un turismo normal, una food truck, una furgoneta de mensajería o incluso, no sé, una pollería móvil, Sí. pues puede pasar las horas que considere oportunas en su interior sin tener que darle ninguna explicación a nadie. Y incluso pernoctar, que para quien no conozca el término es la palabra técnica y legal para dormir toda la noche en un sitio.
Exactamente, dormir. Porque el documento lo subraya de forma muy tajante. Si cualquier conductor, en un viaje largo, cruzando la península, reclina el asiento de su coche convencional, se tapa con una manta y duerme 8 horas seguidas, pues no hay absolutamente ninguna ley de tráfico en España que lo prohíba. Ninguna en absoluto. Es más, la DGT recomienda descansar. Exacto, por seguridad vial. Entonces, si eso se tolera sin el menor de los problemas en un coche pequeño de color gris, ¿por qué si el vehículo es de color blanco, mide 30 centímetros más de ancho y tiene una pequeña claraboya en el techo, de repente genera una alarma social increíble y molesta a las autoridades? Es el gran misterio. Es que si la normativa de la DGT es tan matemática y precisa sobre el perímetro físico, ¿qué argumento legal o qué vacío jurídico se supone que están utilizando exactamente los alcaldes para justificar la redacción de una multa? Pues mira, aquí entramos de lleno en lo que podríamos llamar el terreno de la rebelión administrativa. ¿Qué término más potente? Es que lo es. La respuesta legal a la pregunta de si la percepción subjetiva justifica la expulsión de un vehículo es un no rotundo. Un no. Vale. Pero el documento señala que en la práctica real, en el asfalto de las calles, la realidad es muy, muy distinta. A ver, cuéntame. Lo que hacen muchas administraciones locales, muchos ayuntamientos y alcaldes, es utilizar las ordenanzas municipales de movilidad para intentar saltarse esta instrucción del Ministerio del Interior. Y además lo hacen de forma, según califica el propio texto, contumaz. O sea, de forma persistente y cabezoto. Muy persistente. Ellos saben perfectamente que una ordenanza municipal de rango inferior no puede contradecir al Reglamento General de Circulación. Porque es una ley estatal superior, claro. Una jerarquía básica. Exacto. Pero confían en que el proceso de impugnación judicial es muy lento y muy costoso para el ciudadano de a pie. Uf, claro. Nadie quiere meterse en abogados por una multa de aparcamiento. Ese es el truco. Así que aprueban normativas locales que directamente prohíben a las autocaravanas aparcar en todo el municipio o en la zona más jugosa, que suele ser la primera línea de playa, y lo hacen basándose únicamente en su clasificación técnica en la ficha del vehículo. Increíble. Y para aplicar esas ordenanzas municipales tan dudosas, el documento describe un fenómeno visual que de verdad parece sacado directamente de una novela de humor absurdo o, no sé, de una película surrealista. Sí, las famosas señales. Las famosas señales fantasma. Estamos hablando de que los ayuntamientos instalan señales de tráfico que, literalmente, no existen en ningún código. ¿Son inventadas? Carteles rectangulares de aluminio o a veces incluso de plástico o de cartón que dicen prohibido aparcar autocaravanas de 22 horas a 8 de la mañana, sin aportar absolutamente la más mínima justificación técnica de por qué ese mismo vehículo es súper seguro a las 8 de la tarde, pero de repente se convierte en un peligro público a las 11 de la noche. Como si se transformara, ¿verdad? Y rizando el rizo aún más y llegando a un nivel de creatividad institucional bastante preocupante, hay ayuntamientos que colocan señales circulares de prohibición. Las redondas, con el borde rojo. Esas, que incluyen en su centro dibujitos de vehículos con unas ventanitas cuadradas en el lateral. Dibujos que ni siquiera figuran en el catálogo oficial de señales de tráfico de la DGT. Madre mía, qué invento. Sí, sí. Siluetas que a ojos de un conductor europeo estándar, pues podrían parecer un camión de la basura, o un transporte de caballos, o hasta un furgón de reparto de frutas. Cualquier cosa menos una señal oficial. Es decir, tenemos a ayuntamientos gastando dinero público, nuestro dinero, en encargar a talleres metalúrgicos la fabricación e implantación de señales totalmente inventadas. Para prohibir explícitamente la circulación o el aparcamiento de un colectivo muy concreto. Exacto. Y con ello creando una enorme inseguridad jurídica para quien va conduciendo. Pero a ver, paremos un segundo porque esto es incomprensible. Si yo voy conduciendo mi turismo habitual, mi coche de siempre, y de repente veo una señal dibujada a mano, como quien dice, prohibiendo aparcar a coches de mi marca y modelo específico, pues me parecería una auténtica locura. Obviamente, sería impensable. Entonces, ¿por qué una autoridad local, un ayuntamiento serio, se arriesgaría a desafiar de esta manera tan descarada una ley estatal, llegando al extremo de clavar un poste en el suelo con una señal que no existe en el código de circulación? Es fuerte, sí. ¿Acaso la DGT no manda a unos operarios a arrancar esas señales falsas al día siguiente por la mañana?
Pues esto plantea una pregunta muy importante sobre los límites del poder local y las consecuencias legales de estas extralimitaciones. Ya te digo. El problema práctico es que la DGT no tiene una, digamos, policía de señales patrullando cada municipio del país. Claro, no dan abasto. Depende por completo de que los ciudadanos afectados denuncien la situación y de que los tribunales finalmente anulen esas ordenanzas, lo cual, como dijimos antes, lleva años. Años de papeleo y recursos. Exacto. Y el documento no rehúye explorar la inmensa gravedad de esta situación. De hecho, lanza una advertencia legal muy seria, mencionando explícitamente el artículo 404 del Código Penal español. Wow. Palabras mayores. Para entenderlo fácilmente y sin entrar en jerga pesada, este artículo define el delito de prevaricación administrativa. Que es una palabra que asusta bastante en política. Para quienes nos escuchan y no son juristas o abogados, ¿qué implica exactamente la prevaricación en este contexto tan concreto de las autocaravanas? Pues explicado de forma sencilla, la prevaricación ocurre cuando una autoridad pública, como puede ser un alcalde o un concejal de movilidad, dicta a sabiendas una resolución injusta o ilegal. A sabiendas. Esa es la clave. Exacto. Esa es la clave. No es que se equivoquen por desconocimiento o porque han leído mal la ley. Es que firman una norma sabiendo perfectamente que la instrucción de la DGT dice que un vehículo vivienda tiene derecho a aparcar, pero deciden prohibirlo de todos modos. ¿Y por qué harían eso a sabiendas? Pues quizá para contentar a un grupo de vecinos muy ruidosos que presionan al ayuntamiento o por puros intereses políticos a corto plazo. El documento plantea la hipótesis de que legislar en contra de una normativa superior, sin tener ninguna base técnica u objetiva, creando encima señales falsas, podría cruzar la línea directa hacia este delito penal. ¡Madre mía! Pero bueno, es crucial mantener la perspectiva aquí de que el texto presenta esto como una advertencia teórica, una advertencia severa, eso sí, sobre lo que implica jugar con los derechos de libre circulación de la gente. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Porque para que el lector del documento comprenda la magnitud de este despropósito legal, el texto utiliza una analogía brillante. Una metáfora que, para mí, ilustra a la perfección lo profundamente absurdo que es legislar basándose en manías personales o preferencias visuales de un pequeño grupo de vecinos. Sí, el ejemplo del texto es buenísimo. Plantea lo siguiente. Imaginemos a un grupo de vecinos con profundísimas convicciones ecologistas y naturistas. Gente muy concienciada. Muy concienciada. Y esta gente está filosóficamente en contra de los vehículos todoterreno de gran cilindrada, esos SUV enormes que vemos a veces por las ciudades. Sí, los 4x4 gigantes. Exacto. Porque consumen mucha gasolina, son muy ruidosos y, según la visión de este grupo de vecinos, pues dañan los caminos rurales y encima estropean la estética de su barrio sostenible y peatonal. Vale, entiendo el perfil. Y bueno, es totalmente legítimo que no les gusten y que en un plano teórico o en un debate de bar deseen que esos coches dejen de fabricarse mañana mismo. Claro, libertad de pensamiento. Pero la gran pregunta es, ¿podría ese grupo de vecinos presionar y convencer a un ayuntamiento para que apruebe una ordenanza y ponga señales de tráfico prohibiendo a los todoterrenos aparcar en su calle simplemente por esa percepción subjetiva y esa animadversión visual que les tienen? Pues evidentemente no. Ningún juez sostendría algo así en un tribunal. Esa percepción estética o filosófica del vecindario, por muy profunda y respetable que sea, no es suficiente para anular el derecho fundamental a la libre circulación de un vehículo. Un vehículo que además cumple con todo. Claro, un vehículo que está homologado, que ha pasado su ITV rigurosamente y que paga religiosamente todos sus impuestos municipales. Es un principio básico e innegociable de no discriminación en el uso del espacio público. Exacto, la no discriminación. Una percepción negativa de unos cuantos no puede anular una ley nacional para todos. No puede. Si el pequeño coche híbrido de ese vecino ecologista tiene derecho a ocupar una plaza de aparcamiento público en la calle, pues una furgoneta camperizada de menos de 3.500 kilos tiene exactamente el mismo derecho milimétrico a ocupar esa mismísima plaza. Ni más ni menos. Y sin embargo, a pesar de lo claro que es esto, la persecución en muchos pueblos persiste. Las multas siguen llegando a los buzones y las señales inventadas de las que hablábamos siguen plantadas en las aceras.
es una anomalía constante. Esto nos obliga a profundizar en el gran porqué de todo esto. Si la ley es tan clara como el agua, y el desafío local es tan evidente y potencialmente constitutivo de un delito como nos contabas de la prevaricación, ¿qué está alimentando realmente esta aversión irracional? O sea, ¿de dónde viene este pánico de los alcaldes? Pues mira, el documento aborda directamente y de frente las narrativas mediáticas que se han construido meticulosamente durante años para justificar estas prohibiciones locales frente a la opinión pública. Ah, los medios de comunicación. Exacto. Una de las palabras más potentes y que más se repite y que el documento analiza a fondo es el concepto de invasión. ¿Invasión? ¿Qué término más agresivo? Mucho. El texto nos remonta al verano del año 2021. Recordemos el segundo año de la pandemia. Cuando todos queríamos salir de casa como fuera. Eso es. Y cuando efectivamente se registró un cierto auge en la compra, alquiler y matriculación de vehículos vivienda. Porque la gente buscaba formas de viajar aislados, en sus burbujas familiares, para evitar contagios. Exactamente. Pues según recuerda el autor del texto que estamos analizando, ciertos medios de comunicación locales y también algunos nacionales empezaron a utilizar un lenguaje casi bélico, hablando de una, cito, invasión incontrolable de autocaravanas. Sí, recuerdo esos titulares. Citaban a vecinos que aseguraban en televisión, presos del pánico absoluto, que estaban por todas partes y que los pueblos costeros estaban colapsados por culpa de estas furgonetas. Están por todas partes. Esa es la clásica frase del pánico vecinal que todos hemos escuchado alguna vez en las noticias de verano. Un clásico, sí. Pero aquí es donde el documento hace algo que personalmente me parece maravilloso. Frena en seco esa histeria mediática, ese ruido, y la desmonta pieza a pieza utilizando puros y duros datos matemáticos. Las matemáticas no mienten. No mienten. Y los números son absolutamente demoledores frente al sensacionalismo de los titulares. A ver, veamos la realidad de los datos. En toda España hay censados y circulando actualmente más de 30 millones de vehículos. 30 millones. Una barbaridad de coches. Todo un océano de motor y ruedas. Ahora bien, de todo ese océano inmenso, ¿cuántos son realmente vehículos vivienda homologados? Pues según los datos, aproximadamente unos 140.000 vehículos. 140.000. O sea, si hacemos la simple división matemática, esos 140.000 vehículos representan aproximadamente un minúsculo casi invisible 0,5% del total del parque móvil nacional. Medio punto porcentual. Es ridículo. Un 0,5%. Llamar invasión al movimiento del 0,5% de los coches del país es, matemáticamente hablando, un disparate. De hecho, el texto utiliza para esto una metáfora que es, a la vez, superpoética, muy sarcástica y, para mí, espectacular. A ver, léela. Cito textualmente del documento. Afirmar que el turismo itinerante es una invasión masiva es, abro comillas, como decir que la sombra de un escorpión distorsiona la calidad de la arena del desierto de Gobi. ¡Wow! Es una frase brillante y fulminante. Fulminante. Es que es simplemente un insulto a la inteligencia estadística de cualquier persona sugerir que este porcentaje microscópico tiene la capacidad física y material de colapsar las ciudades y los pueblos españoles. Es físicamente imposible. Y bueno, una vez que ese mito matemático de la invasión masiva queda completamente desmontado y reducido a cenizas, el texto da un paso más allá. ¿Hacia dónde? Se adentra en el siempre pantanoso terreno de las posibles motivaciones reales que se ocultan detrás de esta aversión institucional. A ver qué esto promete. Plantea una hipótesis muy concreta, enfocándose en la presión de sectores privados. Específicamente, el documento menciona la existencia de campañas procedentes de sectores con un claro y legítimo interés lucrativo y señala directamente a las asociaciones de dueños de campings privados. Ah, claro, los campings. Según la tesis del autor del documento, estos negocios privados verían con muy buenos ojos cualquier normativa municipal que obligara a la fuerza a estos 140.000 vehículos a abandonar la vía pública gratuita. Y tener que pasar por caja obligatoriamente en sus instalaciones cerradas. Exactamente. Captar a esa clientela por la vía de la prohibición exterior. ¡Wow!
Vale, vamos a detenernos aquí un segundo, porque el documento está lanzando una acusación bastante contundente. Sí, no se anda con rodeos. Está sugiriendo abiertamente que esto no se trata solo de vecinos quejándose por la estética o de alcaldes agobiados y preocupados por el tráfico en agosto, sino que podría haber empresas privadas, en este caso los campings, ejerciendo una presión fuerte sobre los ayuntamientos para eliminar la competencia gratuita de la calle. Una competencia desleal desde su punto de vista, quizá. Claro, y obligar así a la gente a pagar una tarifa por dormir en su propio vehículo. O sea, es una hipótesis muy fuerte. ¿Cómo respalda el autor del texto una afirmación de este calibre sobre los motivos ocultos de las administraciones locales? Pues mira, el autor contextualiza esta hipótesis de presiones privadas y regulaciones, digamos, a medida, citando un dato sociológico y legal que es muy llamativo. ¿Cuál es? Lo extrae de un informe riguroso de la Fundación Hay Derecho. Este informe señala que los ayuntamientos, a nivel histórico, son el principal foco de los casos de corrupción en España, ¡Madre mía! aglutinando la asombrosa cifra del 48% de todos los casos de irregularidades que se dan en las administraciones públicas del país. O sea, casi la mitad de la corrupción ocurre a nivel local. Casi la mitad sí, pero ojo, es fundamental aclarar aquí, para mantener la neutralidad total que requiere este análisis, que el documento expone esto como un marco contextual. Como un escenario posible, ¿no? Exacto. Lo presenta como la hipótesis personal del autor. No estamos afirmando que cada alcalde que prohíbe autocaravanas sea corrupto, por supuesto. Por supuesto. Nosotros solo reportamos lo que dice el texto. Lo que el autor se pregunta en voz alta es si el afán de los municipios de captar económicamente a un turismo creciente y además muy autónomo, sumado a las fuertes presiones de los negocios locales de pernocta, puede estar influyendo decisivamente en la redacción de estas ordenanzas locales, ordenanzas que, como ya hemos visto a fondo, directamente no se ajustan a la legalidad nacional. Entiendo perfectamente el argumento. Se presenta en el texto como una correlación de factores. Eso es, una tormenta perfecta. Una anomalía legal que persiste en el tiempo, un negocio privado que lógicamente se beneficia de esa anomalía prohibicionista, y un historial estadístico tremendo de vulnerabilidad ante presiones en la administración local española. Exacto. Es una hipótesis potente que el texto pone sobre la mesa para intentar explicar lo que jurídicamente es inexplicable. Porque, a ver, más allá de los posibles intereses económicos de los campings, también nos topamos aquí con el debate filosófico y social más importante de todos, el debate sobre qué es exactamente el espacio público. ¿Y quiénes son sus dueños? Exacto. El texto nos da un recordatorio vital que a veces olvidamos. El espacio público, por definición básica, no es de nadie en particular. La calle que hay justo frente a un edificio no es propiedad privada del bloque de vecinos que se asoma por la ventana a mirar. Si conectamos esto con la perspectiva general de cómo funciona una sociedad moderna y democrática, estamos hablando de los pilares mismos de la convivencia cívica. Y también de la tributación. De los impuestos. Claro. Cada vehículo en España, según su cilindrada y sus características técnicas, paga religiosamente un impuesto de circulación municipal cada año. El famoso numerito del coche. Ese mismo. Y este impuesto no es un donativo gracioso al ayuntamiento. Es un peaje anual que otorga a ese ciudadano el derecho inalienable de libre circulación, de aparcamiento y de estacionamiento equitativo por toda la red viaria del territorio nacional. Por cualquier calle pública de cualquier pueblo. Eso es, la exclusión de usuarios de la vía pública tiene que estar siempre fundamentada. Como decíamos al principio, en razones objetivas de peso, de tamaño o de estricta seguridad. Jamás en caprichos vecinales o en la voluntad de privatizar el paisaje urbano para tener mejores vistas. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Buena pregunta. Pues significa algo muy profundo. Significa que no se puede retorcer ni mutilar la ley nacional para proteger las vistas al mar de una avenida costera. Totalmente de acuerdo. Simplemente porque a alguien le molesta visualmente el diseño cuadrado y blanco de una furgoneta. Si a un vecino le molesta que aparquen vehículos grandes en su calle, entre muchas comillas, el texto lo deja meridianamente claro. A ver. La única solución legal y real para tener un uso selectivo, exclusivo, o para tener unas vistas despejadas y garantizadas de por vida, es abrir la cartera y comprarse un inmenso solar privado frente a tu casa. Pagar por la privacidad. Exacto. Uno no puede privatizar la calle pública a su antojo usando al ayuntamiento como si fuera su brazo ejecutor personal, especialmente porque hay una ironía gigantesca en todo este asunto. Sí, la hipocresía del sistema. Ese mismo vecino quejoso, que exige a gritos que quiten la autocaravana de la acera de enfrente,
Luego disfruta plenamente del derecho irrenunciable de coger su propio coche familiar el fin de semana, viajar a cualquier otro municipio, pueblo o ciudad de España y aparcar libremente frente a la casa de otra persona. Claro, sin sufrir absolutamente ningún trato discriminatorio en su contra, ni encontrarse con señales de plástico inventadas. Es que es brutal la ironía. Es, en su esencia más pura, una simple cuestión de equidad democrática. Y bueno, como bien señala el documento hacia el final de su exposición, ya no estamos hablando solo de una teoría legal en el aire. Hay casos reales, ¿no? Muchos. Existen ya múltiples resoluciones emitidas por los defensores del pueblo en diversas comunidades autónomas de España. Y estas resoluciones han ratificado de forma tajante y repetida a lo largo de los años que un vehículo vivienda está sometido exactamente a la misma legislación que cualquier otro vehículo de su misma categoría técnica. Ni una coma más, ni una coma menos. Exacto. Las reglas del juego son, y deben ser siempre, obligatoriamente iguales para todos los actores que conviven en la vía pública. Y es absolutamente vital que la ciudadanía en general conozca estas reglas, porque al llegar ya al final de este extenso recorrido, lo que hemos descubierto es un ecosistema mucho más grande, mucho más complejo que el simple mundillo del autocaravanismo o de las vacaciones en furgoneta. Va mucho más allá de eso. Recapitulando un poco lo que hemos desgranado a lo largo de esta inmersión profunda. Hemos establecido primero que el acto de apagar el motor y pernoctar dentro de los límites estrictos de un vehículo bien aparcado no es un misterioso vacío legal, no es una zona gris que se tolera a regañadientes. No, en absoluto. Es un derecho rotundamente avalado por la instrucción de la DGT del año 2007. Punto. Así es. Y además hemos analizado, paso a paso, cómo las prohibiciones orquestadas a nivel local, basadas exclusivamente en el tipo de vehículo o en el simple hecho de que haya alguien durmiendo en su interior, entran en un conflicto directo y frontal con la normativa estatal superior. Un choque de trenes legal. Hemos visto cómo el texto del documento las cataloga sin tapujos como improcedentes, destacando además ese extremo surrealista y cómico de utilizar señales de tráfico inventadas, de cartón o con dibujitos no oficiales. Bordeando muy peligrosamente la prevaricación administrativa. Eso es. Y bueno, por el camino creo que hemos destrozado por completo el mito mediático del pánico masivo del verano. Esa alarma estridente de las noticias sobre invasiones incontrolables y pueblos colapsados choca de bruces contra la fría y dura realidad estadística. Las matemáticas son tozudas. Muy tozudas. Estamos hablando de un parque de vehículos vivienda que representa apenas un ridículo, minúsculo 0,5% del total de vehículos de España. Recordad siempre la imagen espectacular del documento, la minúscula sombra de un escorpión perdida en la tremenda inmensidad del desierto de Gobi. Inolvidable esa frase. Todo este análisis, en el fondo, nos demuestra una lección de civismo que es fundamental. ¿Cuál dirías que es? Al o procedente por sí mismo. ¡Qué gran verdad! El texto nos recuerda con firmeza que existen mecanismos legales e incluso llega a mencionar jurisprudencia seria del Tribunal Constitucional para rechazar de plano y anular normativas municipales que vulneran derechos superiores de los ciudadanos. Claro. El conocimiento puro, duro y riguroso de la ley es verdaderamente la mejor y casi la única herramienta que tiene la ciudadanía frente a lo que el autor del documento percibe como una arbitrariedad institucional sistemática. Y es exactamente por eso que el análisis detallado de hoy es tan sumamente relevante para cualquier persona que nos escuche en este momento. Es decir, independientemente de si poseen una furgoneta camperizada, si viajan en autocaravana en verano o si simplemente van a trabajar cada día en un pequeño utilitario de 3 puertas. Les afecta a todos por igual. A todos. Se trata de entender los mecanismos de poder de nuestra sociedad. Se trata de ver cómo las administraciones locales, si los ciudadanos no las vigilan de cerca, pueden intentar limitar libertades civiles básicas mediante ordenanzas súper confusas o señales de cartulina puestas en una farola. Así es. Se trata, en definitiva, de la defensa acérrima del espacio público como un territorio verdaderamente equitativo para todos y cada uno de los ciudadanos que, ojo, contribuyen a su mantenimiento mediante el pago puntual de sus impuestos. Totalmente de acuerdo. Y de la imperiosa necesidad que tenemos todos de estar siempre bien informados para poder ejercer y proteger esos derechos cotidianos. Siempre, por supuesto, con la ley y los datos en la mano, sin dejarnos arrastrar por la histeria o la desinformación de algunos medios. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, es interesante plantearse un último pensamiento. Os invito a volver mentalmente a esa calle residencial del principio de nuestra charla.
Al gigantesco camión de mudanzas descargando muebles con ruido, a la furgoneta frigorífica de reparto y a esa solitaria y tranquila autocaravana aparcada en absoluto silencio. La escena del crimen, entre comillas. Exacto, es interesante plantearse esta reflexión. Si como sociedad permitimos que las percepciones puramente subjetivas, las manías estéticas de unos pocos, o, lo que es peor aún, los intereses lucrativos de sectores privados escondidos en la sombra, moldean y restringen de facto el acceso libre al espacio público de todos. Si dejamos que eso pase, Si normalizamos todo eso y miramos hacia otro lado cuando un alcalde o un ayuntamiento se inventa señales de tráfico que no existen en ningún catálogo oficial, solo para satisfacer una queja de 4 vecinos. La gran pregunta es, ¿qué otras libertades cotidianas, de esas que hoy en día damos por sentadas y que disfrutamos sin ni siquiera pensar en ellas, podrían ser las siguientes en ser reguladas y prohibidas? da que pensar. Prohibidas simple y llanamente porque a un pequeño grupo de personas con influencia en el ayuntamiento les resultan visualmente molestas. Ahí queda eso.